A todos nos cuesta decir adiós. Y obviamente cada uno tendrá sus motivos, motivos relacionados al amor, a la amistad, a la familia, a los negocios, a las ilusiones, ¿no? ¿Quién no tuvo una ilusión en su vida y en un momento esa ilusión se acabó y uno se resiste, ¿no? Porque hay resistencias cuando uno quiere decir adiós. Bueno, y en la política ocurre algo similar, ¿no? Hay muchos adioses. Lo que vimos fue el adiós de Adorni, ¿no? Pero también el adiós de Adorni implica una bienvenida, y es la bienvenida de Diego Santilli, ¿no? Esa larga agonía de Adorni y del gobierno nacional también, por esa saga de escándalos, de mentiras, de omisiones, que el mismo Adorni se encargó de engendrar, ¿no? Llegaron a un punto ya donde era insostenible. Y ante eso, bueno, pasó un tiempo, ¿no? Y ese tiempo hubo resistencias a soltarlo. Ahora ya está. Ahora ya está solo. O más o menos solo, ¿no? Y a pesar de todo esto, a pesar de su reemplazo, el presidente de la Argentina sigue diciendo que confía en la inocencia de Adorni. Bueno, qué resistencia que hay acá, ¿no? Porque siempre hay resistencias cuando uno tiene que decir adiós. Y sobre todo adioses que son complicados, porque vaya a saber los acuerdos, los negocios, los pactos, que en política es muy importante, ¿no? Pero este reemplazo de nombres y de apellidos de Adorni a Santilli implica también un reemplazo de estilos. De estilos obviamente para sostener el modelo. Porque Diego Santilli es casi como la antítesis de su predecesor, ¿no? Es un político profesional. Es un indiscutible representante de la casta política que Milei lo tiene adentro. Que Milei lo llamó. ¿No? Porque él pasó del PJ porteño al PRO y ahora a la Libertad Avanza o al gobierno libertario. Su designación, obviamente como jefe de gabinete, es una necesidad del gobierno de Milei para dar seguridad, ¿no? Por eso está ahí. Dar seguridad a empresarios, dar seguridad a los gobernadores que lo están apoyando, dar seguridad también a la sociedad civil que estaba viendo a Adorni como el síntoma de algo más profundo, el síntoma de la corrupción del gobierno libertario, ¿no? Y lo que necesita Milei, lo que necesitan los Milei es sostener el programa. Aunque el programa no cierre, porque el programa deja fuera a las grandes mayorías. Bueno, pero por eso te digo que se trata de dar seguridad. Seguridad al resto de la política, para que siga dando gobernabilidad, y obviamente para el resto de los empresarios que están detrás de él, para que lo sigan apoyando, ¿no? Es ese gesto de confianza. Pero acá hay varias cosas que son muy interesantes, ¿no? Porque hay un sueño, ¿no? Una utopía, que es la utopía de Milei, que es para 2020, que es en 2027, que es ser el primer presidente no peronista en lograr una reelección presidencial, ¿no? Y está tratando de llegar ahí, está tratando de ser reelecto. Y para eso no hace más que juntarse con la casta. Casta que entró desde el primer momento, casta que ya estaba con él antes, ¿no? Porque en un inicio lo que hizo fue rasquetear el fondo de la olla y traer a la casta más rancia, más delirante que había, y la sumó. Y ahora uno puede decir que hay un macrismo sin Macri, básicamente, ¿no? Se hablaba mucho, ¿no? En estos meses de un mileísmo sin Milei, ¿no? Que hay que sostener el programa de gobierno, ¿no? Hay que sostener el modelo económico. Bueno, lo que parece ser es que lo que tenemos ahora es un macrismo sin Macri, ¿no? Un macrismo sin Macri mucho más acelerado, mucho más violento, aunque se cuiden con las formas, ¿no? Pero la violencia sigue estando. Sigue estando cuando reprimen a los jubilados. Entre otras muchas más cosas que hacen, ¿no? Pero así como en lo nacional hubo un adiós a Adorni, en lo provincial, ¿no? En lo local, el radicalismo le tuvo que decir adiós a la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? Porque la UNCuyo eligió nuevas autoridades. En la segunda vuelta ganó Adriana García, derrotando así a aquel que era el candidato del radicalismo.
con esta nueva rectora se pone fin a 12 años de conducción del radicalismo o de la conducción del sector identificado con el radicalismo. Porque más allá que no lo digan, es un secreto a voces que se identificaban con el radicalismo, si no algunos eran radicales de primera línea, digamos, ¿no? Pero era un secreto a voces. Bueno, ahora con la nueva rectora, con Adriana García, eso se ha roto, ¿no? Y lo primero que uno dice es, el radicalismo perdió, el radicalismo fue derrotado. Ahora, ¿quiere decir eso que el peronismo ganó? No, no quiere decir eso, obviamente, pero como ocurre en los ambientes políticos muy polarizados, cuando uno pierde se supone que el otro gana. No, funciona así. En realidad no está tan claro que el peronismo haya ganado. Porque si bien hubo cánticos, hubo símbolos, hubo organizaciones estudiantiles peronistas, filoperonistas, hubo dirigentes incluso peronistas, tuvo Matías Estebanato, que es el intendente de Maipú. La nueva rectora, ella misma, habló y dijo que no debe reducirse toda una pelea entre peronistas y radicales. Y ella habló de pluralidad y de la importancia de los independientes, de la importancia de sectores de izquierda, de la importancia del peronismo e incluso de la importancia de radicales, ¿no? Eso también es interesante. Ahora, por otro lado, también es real que Adriana García es una militante de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que según algunos se la puede ubicar dentro de el espectro del peronismo ortodoxo, pero dialoguista, ¿no? Ortodoxo, pero dialoguista. Un amigo me decía algo así como, es el modelo estebanato llevado a la academia, ¿no? Un peronismo ortodoxo, conservador, pero que dialoga, ¿no? Bueno, y ahora representa a una persona que viene de la academia. Por lo tanto, si uno ve estos hilos, tiene algo de lógica también pensar que el peronismo ganó. Ahora, también hay que decir que las universidades, como toda institución, tienen también su propia lógica y que no todo debe reducirse a peronismo y radicalismo. Las universidades también tienen sus propias cuestiones propias, ¿no? Sus propias culturas políticas, sus propias relaciones sociales, sus propios antagonismos. Y en todo caso uno también puede pensar, ¿no? Pensando en esto de si el peronismo ganó, supongamos que el peronismo ganó. ¿Qué peronismo ganó? Porque hay varios peronismos, ¿no? Es plural la cosa. Más allá de esto, obviamente ganaron varios ahí, ¿no? Y obviamente festejan las derrotas, ¿no? Y también eso es interesante pensarlo, ¿no? Que en Mendoza hace tiempo que el peronismo no gana. Hace tiempo que el peronismo no festeja un triunfo, ¿no? Bueno, uno casi está tentado a pensar que el festejo que se dio, la simbología, las personas que estuvieron ahí, puede pensarse como ese momento de descompresión, ¿no? Y decir, bueno, por fin, festejemos ahora. Después de tantos malos tragos, una bien nos tenía que salir. No, uno puede pensar por qué se lo asoció rápidamente al que el peronismo ganó y todo lo que ocurrió y la simbología, ¿no? Pero si uno se tiene que poner a analizar la elección, si bien fue una derrota del radicalismo muy fuerte, una derrota del radicalismo en la Uncuyo, ¿no? Uno también puede empezar a preguntarse, ¿no? Si esto anticipa algo. ¿Anticipa un cambio para 2027? Bueno, quizás sí, como quizás no, ¿no? ¿Puede pensarse lo que ocurrió en la Uncuyo como una señal de un declive del cornejismo? Bueno, quizás sí, como quizás no. No es tan fácil la cosa acá, no es tan blanco y negro como nos quieren mostrar, ¿no? Porque la cuestión es, y supongamos algo, si la derrota del radicalismo en la Uncuyo anticipa algo, supongamos que hay un escenario de declive del cornejismo, uno también debe preguntarse, ¿quién capitaliza esto? ¿Quién se pone enfrente? Obviamente vamos a mirar al peronismo. Ahora, como ocurrió en la Uncuyo, el peronismo está tan debilitado que para sumar votos necesita hacer alianzas, necesita estar con otros. E incluso los mismos dirigentes peronistas a nivel nacional y provincial han dicho que
están dispuestos a hacer alianzas con radicales. Ahora, las alianzas a armarse seguramente dependan de cómo llega el gobierno nacional de Milei, cómo llega Cornejo, ¿no? Dependen de si la economía mejora o se sigue el curso horrible que está teniendo, donde deja las grandes mayorías afuera. De las pasos, ¿qué va a pasar con las pasos? ¿No? Supongamos algo, ya que esta es la última editorial en este estudio. Para 2027, supongamos que la Libertad Avanza no hace alianzas con Cambia Mendoza. Y Cornejo dice, yo voy a elegir a mi sucesor. Casi a dedo. Casi. Bueno, posiblemente algunos radicales busquen en Luis Petri, busquen en la Libertad Avanza una alternativa para ser candidatos en 2027. Porque varios radicales van a quedar afuera del espacio de Cambia Mendoza y tienen ganas de competir, ¿no? Y no pueden competir porque, bueno, el intendente de turno quiere reelegir, por las internas a la hora de armar las listas, por el perfil político, un largo etcétera. Y esos radicales que queden fuera digan, ok, nos vamos con la Libertad Avanza y nos unimos con ella, ¿no? Con Luis Petri como cabeza. Y también puede ocurrir que algunos radicales busquen hacer alianzas con el peronismo. Ahora, vuelvo a hacerme la pregunta, ¿qué peronismo? Bueno, hoy tenemos tres ramas. El sector kirchnerista, ligados a Cristina, obviamente, Anabel, Félix González, Omar Parisi. También tenemos ese peronismo conservador, ortodoxo, bien pragmático, bien dialoguista. Tenemos al ex intendente de San Rafael, Emir Félix, Matías Estebanato, Carlos Ciurca, Jaque, ¿no? Muchos de ellos cercanos a Massa o viendo en Massa aquel candidato a nivel nacional. Y uno ahí puede decir que los radicales están más tentados a hacer alianzas con ellos que con los otros sectores. Ahora, no hay que olvidar un sector muy importante y que está creciendo, que es la rama Kicillof. Y acá suma fuerzas. Flor de Estefanis, Guillermo Carmona, la CGT, Gustavo Correa, ¿no? Emir Andraos, dirigentes sociales de peso que están habiendo, que se están acoplando a ese fenómeno y que dicen por acá es, ¿no? Bueno, es un contexto muy ambiguo, muy cambiante, muy complejo, va cambiando día a día, semana a semana, mes a mes, y obviamente las alianzas dependen de cómo se arme todo. Las alianzas del radicalismo dependen de cómo se va a dirimir la interna en el peronismo, de qué va a pasar entre la Libertad Avanza y Cambia Mendoza. Y acá la gran pregunta es, y cierro con esta pregunta, ¿cómo se va a trasladar esto a San Rafael? Bueno, eso todavía está por verse.